Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu atención a mi canal y a este vídeo. Este vídeo exactamente va a ser el tercero de esa serie en la que quiero dar una perspectiva del imperio colonial español. Entonces, en la primera fase vimos el tema el descubrimiento, el encuentro con las Antillas y la posesión y administración de las Antillas. Después el salto a la tierra firme, y en el anterior vídeo, que era la segunda fase, por decir así, de ese imperio, pues estábamos viendo lo que fue aquella explosiva época pues de exploración y de toma de posesión muy violenta, extraordinariamente violenta, traumática para los pueblos originarios. La tercera fase ya es una fase en la que prácticamente se dan cuenta de que están ante una inmensidad absolutamente inabarcable, y se dan cuenta también de la diversidad de pueblos que hay alrededor. Entonces, esta es la tercera fase. La tercera fase es relativamente larga y en cierta forma pues influye en todo lo que va a venir después. Y consiste, en primer lugar, en tratar de organizarse. Porque, bueno, ya te he dicho, el comienzo fue absolutamente caótico, pero a partir de ahí dicen, bueno, intentar organizar aquello de alguna forma, una vez que más o menos lo habían reconocido. Y tratar de organizarlo, ¿para qué? Pues para tratar de sacarle el mayor rendimiento posible, de todas las formas, a través de la minería, a través de los recursos que iban encontrando, de colorantes, perlas, de lo que fuera, y a través, sobre todo, del trabajo de los vencidos. Y esto llevó a una situación que no fue la que ellos querían, la que los invasores querían, pero es lo que ocurrió un brutal descenso de la población indígena. Es decir, fueron unos años estos que llegaron hasta prácticamente el 1650, en que pues los indígenas morían en cantidades masivas. Tienen razón los que tratan de manipular la historia. En esto tienen razón cuando dicen que, hombre, que era imposible que los españoles hubieran matado a tantos indígenas. Sí, materialmente imposible, o sea, con una espada en la mano, con un cuchillo, con un hacha o con una soga, no puedes matar a tanta gente, eso está claro, ¿no? Pero, ya te digo, involuntariamente lo que ocurrió fue unos niveles de explotación brutal, es decir, los indígenas llevados a trabajos forzados de una manera realmente horrorosa, morían en cantidades fantásticas, en cantidades industriales, es decir, pero por agotamiento, por abuso del trabajo, porque los metían en sitios absolutamente inhóspitos, en minas, etcétera, etcétera. Les alimentaban mal, les cuidaban mal y abusaban del trabajo, con lo cual pues la mortalidad era absolutamente salvaje. Entonces descendió muchísimo la población indígena. Esto también contribuyó el hecho del mestizaje, porque el que nacía ya no era indígena. El hijo de una mujer indígena embarazada por un blanco ya no era un indígena, era un mestizo, y era otra cosa, en resumidas cuentas. Incluso pues su estatus legal, etcétera, etcétera, era distinto. Entonces, bueno, todo esto contribuyó a que en un momento determinado llegaron a temer que iban a desaparecer los pueblos originarios completamente, que se acabaron. Afortunadamente no sucedió eso, y poco a poco, a partir del año 1650, empezaron a remontar muy lentamente hasta la actualidad. Bien, esto fue una de las características. La otra característica fue que evidentemente el imperio, el gobierno desde España, pues trató de poner un poco de orden. Ya se habían dado cuenta de que allí había cosas muy interesantes y que no las podían dejar en manos de unos analfabetos de condición social baja.
esto no puede ser, y entonces empezaron a mandar virreyes y a mandar oidores y a organizar la cosa, mandando gente de la aristocracia española. Ahora sí que se animaron a ir porque ya veían que aquello pues sí les podía traer algún beneficio personal. Y esta es la época también caracterizada, sobre todo, pues por las nuevas leyes, que se llamaron así, las nuevas leyes de Indias, que salieron pues después de la controversia de Valladolid, entre, en la que intervino Bartolomé de las Casas. Entonces se trataron de poner unas leyes nuevas. Las leyes nuevas nos han querido convencer de que eran una cosa realmente fabulosa y estupenda para los indígenas, y desde luego, comparado con lo que estaba sucediendo, sí, era un enorme progreso, pero desde luego comparado con el estado de libertad y autonomía que tenían desde antes de la invasión, pues bueno, no dejaba de ser una forma más o menos mitigada de sometimiento. Sin embargo, no me quiero centrar en esto ahora, sino en un fenómeno mucho más elusivo y mucho más interesante. Y es el fenómeno en que, con las leyes nuevas, sobre todo, de lo que se trataba, era de quitarles poder a los que se habían mal llamado los conquistadores, que, como te decía en el vídeo anterior, pues eran unos muertos de hambre y unos desgraciados que andaban vagabundeando por las Antillas sin saber qué hacer muy bien, y entonces de ahí fue donde reclutaron pues Cortés, sobre todo, a los que fueron a tomar Mesoamérica. Y luego los que fueron a tomar efectivamente pues el Imperio Incaico. Literalmente eran unos muertos de hambre. Y entonces, y la mayoría pues analfabetos, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces estos señores de repente se encontraron en posesión de encomiendas, que esto ya venía, ojo, venía desde Europa. El esquema de la encomienda venía desde Europa y había sido en muchas ocasiones pues una forma de aumentar y de agrandar el poder de los señores feudales. Es decir, una encomienda, en resumidas cuentas, se la entregaban a un señor feudal en Europa. Claro, estos muertos de hambre, cuando llegan a América y se encuentran con que son los poseedores de una encomienda, dicen, bueno, pues ya está, ahora yo soy uno de esa casta feudal, ¿no? Es decir, esto se lo transmito a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, etcétera, etcétera, y aquí pues yo tengo, qué sé yo, pues 1 millón de hectáreas que son mías, y ya está, y soy un señor feudal y tengo pueblos y siervos, y etcétera, etcétera. Todo esto es un esquema absoluta, era un sueño para un pobre desgraciado. Entonces, claro, la aristocracia castellana, y en fin, esto no puede ser que un desgraciado esto se venga a equiparar con nosotros, que somos de la aristocracia de verdad, esto no es posible. Con lo cual les trataron de limitar esto y les dijeron que muy bien, tú tienes una encomienda, pero cuando te mueras se acabó, esto revierte al reino, al monarca, ¿no? O sea, vas a tener la encomienda mientras tú vivas, pero no la puedes transmitir ni a tus hijos, ni a tus nietos, ni a nadie más. Bueno, esto fue una discriminación real, ¿no? Es decir, tienes que tener en cuenta también que en la mentalidad de aquella época los aristócratas se consideraban distintos, o sea, realmente distintos, o sea, no eran como los demás. O sea, hoy día tenemos una idea de la igualdad que desde luego en aquellos tiempos no existía por ningún lado. Entonces, pues claro, aquello era un agravio, es decir, contra los desiguales, y lo tomaron a mal. Y esto ocasionó pues incluso una guerra en el Perú en la que acabaron cortándole la cabeza al primer virrey, o sea que eso fue una cosa realmente grave y muy seria. El alboroto que se organizó en las Indias fue de gran magnitud, hasta el punto de esto, es decir, que a un virrey le cortaron la cabeza y la clavaron en una pica. Y problemas tuvo el gobierno de España para tratar de controlar esa rebelión, ¿no? Y el resultado fue que al final se suspendieron las leyes, ¿no? Dijeron, esto no se aplica, ya veremos cómo vamos arreglando las cosas. Pero esto ya dejó clavado una semilla
que duraría para siempre en toda la colonia. Es decir, era la diferencia que hay entre los españoles de Europa y los españoles de América. Había una diferencia de clase, había una diferencia de todo, de que unos querían controlar a los otros y los otros no querían ser controlados. Esto ya marcó una diferencia, hasta tal punto que las observaciones constantes de los cronistas en prácticamente todas las épocas es que el nacido en América, aunque fuera hijo de españoles, el blanco español, hijo de españoles, nacido en América ya era otra cosa. Era un señor que se consideraba ajeno a todos los demás, ajeno, desde luego, incluso a sus ancestros o parientes españoles. Y era así. Estas diferencias son notabilísimas y aparecen en todas partes, y incluso algunos hablan hasta de odio entre los criollos. Esta diferencia que se daba a nivel de los encomenderos y de la gente se transmitía hacia todas partes. Y yo creo que en un momento determinado ya llegó a ser como muy cultural, porque incluso los niños que nacían, aunque fueran hijos de un aristócrata, los niños que nacían en las Américas, en las Indias, ya eran indios que habían sido criados no por su madre, sino por una nodriza que era o negra, o mestiza, o mulata, y que ya iba dándoles a los niños como otra visión y otra cultura muy diferente del niño que había nacido igualmente de una familia aristócrata en Europa y era cuidado pues por una nodriza que era castellana, etcétera, etcétera. Bla. O sea, se empezaron a generar estas diferencias de tal manera que, como te digo, ya desde la infancia eran distintos. Luego hubo otra variante más de esta diferencia, que fue en la Iglesia. Claro, parte de la organización y del control de esas inmensidades americanas era la Iglesia, porque no había gente suficiente, y entonces en una región, en un pueblo, en una comarca, el que realmente acababa controlando las cosas era el clero, era el cura, las órdenes religiosas, los franciscanos, los dominicos, los mercedarios, los agustinos, etcétera, etcétera. Entonces, pero claro, ¿qué necesitaban esta gente? Necesitaban más curas, más frailes. Y entonces los contrataban ahí de lo que había, porque no podían traer tanto cura y tanto fraile de España. Al principio sí, pero después, y para eso montaron las universidades, empezaron a verse en la necesidad de generar su propio clero. Y entonces otra vez aquí surgieron unas diferencias enormes, porque el clero que salía de los que vivían en América era muy distinto que el que había en España. Entonces, ¿qué ocurría? Que dentro de un convento de franciscanos, por ejemplo, se habían dividido, y dividido hasta el extremo de la violencia. Se habían dividido entre los que eran nacidos en América, que eran los llamados pues, criollos, y los nacidos en España. Entonces los españoles despreciaban a los americanos. Estoy hablando de franciscanos o de dominicos o de lo que quieras. Creo que la única excepción eran los jesuitas. Y te voy a contar por qué. Bueno, el tema es que ante la necesidad de tener clero que controlara todas esas inmensidades, el proceso de selección y de formación de los nuevos dominicos o de los nuevos agustinos o de los nuevos carmelitas no era tan exigente como en la península. Entonces admitían pues prácticamente casi a cualquiera que quisiera decir, oye, yo quiero ser mercedario, vale, venga, un par de cosas rápidas y a funcionar. ¿Esto qué es lo que ocasionaba? Pues gente muy mal formada, gente a veces muy corrupta, gente que pues que tenían otras intenciones más que además de la cristiana, ¿no? Mientras que los que venían de Europa eran gente pues más seleccionados, más formados y probablemente más integrados vocacionalmente, y venían pues con un espíritu más misionero, y se encontraban con lo que se llama el clero local, y había choques, ya te digo, choques internos, es decir, entre mercedarios, entre agustinos, entre carmelitas, entre franciscanos que acababan divididos. A veces tenían hasta que intervenir las autoridades para evitar que se mataran unos a otros, a golpes. Bueno, pues todo esto fue generando una división entre los criollos, tanto del clero, que mandaba mucho, como ya te he dicho bastantes veces, tanto del clero como de la organización civil, una división brutal entre criollos y peninsulares. Y esto duró hasta la independencia. Esto ya fue una marca constante.
Esto señala muy claramente el comienzo de la tercera fase. Y entonces en el próximo vídeo continuaremos y hablaré de la cuarta fase. Muchas gracias por tu atención, sé feliz, cuídate y hasta pronto.